Hace unos días, David Bernat planteó una pregunta en el grupo de mecenas del podcast al otro lado del micrófono sobre cómo impulsar nuestros podcasts en Instagram. Y hoy quiero dedicar este episodio a dicha pregunta. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono, como cada día, de lunes a viernes, para traeros una nueva ración de metapodcasting con herramientas, curiosidades, eventos o reflexiones, como es el caso de hoy, todo ello relacionado con el podcasting. Y es que el padrino de este episodio, David Bernat, padrino porque es uno de los mecenas que tengo en el Ko-fi. David me invita cada mes a un pequeño café digital para apoyar este podcast y gracias a su aportación y a la de tantos otros hacerte llegar este contenido totalmente gratis a tus oídos, me planteó un episodio, nos planteó una cuestión en el grupo de mecenas de Telegram, al cual tiene acceso precisamente por ese apoyo que hace él y todas las personas que en alguna ocasión han aportado algo en el Ko-fi, y decía lo siguiente: buenos días, os lanzo una pregunta para ver vuestra opinión y cómo lo hacéis vosotros. Los que difundís vuestros podcasts en Instagram, ¿qué hashtags utilizáis para llegar a más gente y cuáles os funcionan mejor, si lo sabéis? Bueno, pues transmití esta pregunta tanto en abierto por el canal de Telegram, no el cerrado para mecenas, sino por el canal en abierto, al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono, como a través de la comunidad que tengo en Twitter, también de este Metapodcast. Y bueno, pues planteamos un par de respuestas que os voy a leer a continuación y seguidamente os daré mi propia opinión sobre este tema, porque sí que tiene un poco de miga. Ojo, yo no soy experto en Instagram, de hecho no tengo ninguna cuenta que llegue ni siquiera a los 1000 seguidores, pero también es verdad que no soy muy activo en esa red social. En Twitter sí que lo soy un poquito más, pero al menos como seguidor de algunos podcasts a través de esta red social, incluso del hashtag del que hoy voy a hablaros, del hashtag podcast, sí que al menos yo... Bueno, ahora os cuento mi reflexión. La primera respuesta a esta pregunta de David Bernat llegaba de la mano de Danny Maverick, de Enclave de Soundtrack, que decía lo siguiente: suelo usar los del nombre del programa, la temática del episodio y nombres que pueden aparecer en el mismo. Eso si me acuerdo de usar los hashtags, que a veces soy despistado y se me olvida. El propio David Bernat decía: yo utilizo los de la temática relacionada con el episodio y además siempre pongo hashtag videojuegos, hashtag videogames, hashtag Instagramer, hashtag Instagramer Spain, hashtag gaming, hashtag podcast, hashtag podcasting y hashtag podgaming. Y bueno, yo estoy más en la línea de David, porque esto precisamente, el hashtag podcast lo acabo de abrir en mi ordenador para ver un poco qué se está cociendo con este hashtag en Instagram y me salen resultados de más de 28 millones y medio de publicaciones. Y así a simple vista veo que si utilizo este hashtag, aparte de caer mi publicación en miles y miles y miles de publicaciones, que si bien están relacionadas con el podcast, pues no están muy relacionadas con mi temática, pese a que es, digamos, un poco redundante, pero mi temática es el propio podcasting. Al ser una palabra de origen inglés o anglosajón, claro, pues es muy difícil hacerse un hueco entre tanta gente que publica con este hashtag. Entonces, mi reflexión aquí es que el hashtag podcast, digamos que es el último de los hashtags que utilizaría si lo que quiero promocionar es un podcast, que parece muy obvio, pero es que yo creo que es desperdiciar desperdiciar quizás no es la palabra, pero bueno, malgastar una bala si lo que queremos hacer es centrar nuestro tiro. Si queremos centrar nuestro tiro, quizás debamos utilizar o centrarnos más en el propio contenido del podcast, porque vamos a ir a un público mucho más objetivo que quizás atraigamos, ya no con la foto, sino con este hashtag. Porque si aquí cualquier persona que hace promoción de su podcast
aparece con este hashtag, pues claro, aquí hay publicaciones en inglés, en japonés, en alemán, en español también hay, lógicamente, pero quiero decir que no tienen nada que ver unas con otras y bueno, se cae aquí en un batiburrillo. Ojo, que pasa lo mismo en Twitter, esto no es cuestión de Instagram, pero quizás yo, hoy estamos hablando de Instagram, yo me centraría más en mi caso, fíjate que son muy parecidas, pero quizás si hablo de, como es el caso de hoy, de redes sociales, pues pondría el hashtag redes sociales, el hashtag Instagram, el hashtag metapodcast, porque pese a que esto es un podcast, la temática es el metapodcast, cómo puede ayudar la estrategia en Instagram para tu propio podcast. No sé, la palabra tips, la palabra, no sé, se me ocurren así, hablando de este episodio en concreto, tips, consejos, estrategias, follows, no sé, centraría muchísimo más los hashtags en el propio contenido del episodio o contenido incluso del podcast, si es un podcast sobre música, pues música, rock, pop, hip hop, lo que sea, trap, lo que sea de lo que trate tu podcast. Y el hashtag podcast, bueno, sí, lo puedes incluir porque lógicamente no deja de ser un podcast, pero personalmente creo que es tirarlo a un sitio que, bueno, sí, alguien llegará, pero no creo que se sienta atraído por, vamos, si luego haces una buena carátula muy, muy atrayente, pues ahí sí, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con los hashtags. ¿Y por qué no me gusta? Otra de las cosas por las que no me gusta utilizar este hashtag, se lo recordaba al propio David a través de este enlace, de esta pregunta que ponía él en el grupo de mecenas, es la razón que nos dio Carmenia en el episodio 370, el cual os dejaré enlazado en las notas de este episodio, que hablaba de los diferentes bots que hay en Instagram que aprovechan este hashtag o la palabra, incluso podcast, no hace falta que lleve la almohadilla, para hacer spam de sus propios servicios de promoción a través de Instagram. Seguro que muchos de vosotros lo habéis vivido y cada vez que publicáis en Instagram algo relacionado con la palabra podcast, automáticamente os llegan 2 o 3 mensajes por cada publicación que pone promote it, follow back, no sé, mensajes así para que les hagas caso y son bots automatizados que lo único que hacen es buscar la palabra podcast y dejar un mensaje automatizado para que les sigas o te pongas en contacto con ellos para hacerles un pago y que hagan promoción en su perfil. Carmen de hecho le siguió un poquito el rollo a uno de ellos en este episodio y se dio cuenta de que esto no tiene ni pie ni cabeza porque es gente que quizás tenga muchos seguidores pero no tienen interacción ninguna, aceptan cualquier tipo de podcast solamente por el pago, con lo cual no tiene mucho sentido. Quiero decir, en mi opinión y en la de Carmen, y yo creo que en la de todos, es un poco malgastar el dinero. Así que eso sí que, por favor, tenedlo claro a esos bots que hacen promoción para hacer promoción de vuestros podcasts. No les hagáis ni caso, no malgastéis el dinero y si de verdad queréis hacer una estrategia que os va a costar algo de dinero, planteároslo bien antes de contratar uno de estos servicios que, ya digo, en mi opinión y la de bastante gente, no sirven de mucho. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.